Mi nombre es Karen Alfaro Monsalve, soy historiadora académica de la Universidad Austral de Chile y la actual decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la misma universidad. Soy integrante de la Red de Historiadoras Feministas y coordinadora de la zona sur Valdivia. Bueno, los años, los momentos de conmemoración, yo creo que son fundamentales porque nos permiten, desde el punto de vista de las sociedades, ¿cierto?, generar una necesidad, una demanda social por conocer y saber sobre qué se conmemora y sobre vincularnos con el pasado, ¿cierto? Y en este caso, los 50 años del golpe, que es una de las fracturas históricas que nos cruza en nuestra historicidad, en nuestra constitución de sujetos, es fundamental, ¿ya? Es como un hilo que articula la historia de la sociedad en su conjunto. Entonces, creo que es un momento muy relevante, en especial después de lo que hemos vivido en los últimos años en nuestro país, ¿cierto? Post-estallido social, que cobra una mayor relevancia, porque el estallido social puso en evidencia, ¿cierto?, toda esta herencia dictatorial, puso más que nunca en evidencia el impacto que tiene en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, el desarrollo del modelo neoliberal, eh, pero también la impunidad, ¿cierto? O sea, dejó en evidencia cómo eh, hay en nuestra sociedad una forma en la cual se consagran la impunidad, que tiene mucho que ver con lo que ocurrió también en el pasado. Entonces, creo que es un momento relevante que nos va a permitir, independientemente de la agenda más pública o política, del gobierno o institucional, eh, sí poder hacernos la pregunta, o sea, varias preguntas respecto a nuestro pasado reciente. Bueno, yo creo que, o sea, por una parte, claro, en las conmemoraciones hay una bueno, necesidad de conocimiento del pasado que es abordada desde los ejercicios de memoria de los actores, de los sujetos fundamentalmente, y yo creo que este año hemos estado viendo, ¿cierto?, muchas iniciativas en esa línea, sobre todo las agrupaciones de derechos humanos, los sitios de memoria están trabajando en el fondo en la visibilidad pública, en la discusión social respecto a los temas de memoria. En el plano de los historiadores, historiadoras y de la historiografía, tenemos una tremenda responsabilidad eh, respecto a visibilizar, yo creo que de mejor manera, algunos aspectos menos conocidos, otros menos abordados en la discusión pública. ¿Ya? Y también tratar de salir de los relatos que han transformado, digamos, el golpe, primero en esto como un proceso que era irreversible, o sea, digamos que no se podía detener, digamos, que el golpe es como llegamos al golpe, ¿cierto? Es como esto no se pudo detener, era como, fue una respuesta la discusión de los dos bandos o los bloques que se enfrentaron. Y yo creo que es precisamente un momento de desmontar esos relatos que han naturalizado, normalizado el golpe como algo que no se podía, eh, digamos, revertir. Eh, y por otra parte, yo creo que también es necesario hacernos cargo de la transición política, de las deudas de la transición, ¿ya? Entonces, nos debiera también historiográficamente llevarnos a preguntarnos por el proyecto Unidad Popular, la dictadura y sus distintas violencias, ¿cierto? Además del impacto del terrorismo de Estado, la violencia económica. Y yo creo que esa hebra es muy interesante y tiene como gran productividad en la discusión pública hoy en día, porque generalmente lo que se ha instalado, sobre todo en la actualidad, por parte de los sectores de la ultraderecha, ¿cierto?, es como este exitismo económico de la dictadura. ¿Ya? Y esto se ha instalado profundamente como en el imaginario, es decir, la dictadura, claro, violó los derechos humanos, pero
generó un desarrollo material y económico en la sociedad, y eso, digamos, no es así históricamente, y podemos y tenemos la responsabilidad de demostrarlo y de evidenciarlo, ¿cierto? El hambre como forma de vida que cruzó a la población y a los sectores populares durante la dictadura fue inédita, y también esas cosas, o sea, esos elementos hay que poner en la mesa, sobre todo hoy día, son necesarios. Y también la transición política, ¿ya? O sea, como en la transición política, el rol, bueno, de los partidos políticos, la profundización del neoliberalismo, hay responsabilidades, ¿cierto?, que nos invitan a pensar estos 50 años eh, en una mirada más diacrónica, en una mirada también de continuidad y cambio en los procesos, eh, para enfrentarnos también a una serie de preguntas necesarias para la profundización democrática en el corto plazo, ¿ya? Y yo creo que ahí historiadores y historiadoras tenemos una responsabilidad fundamental, también yo creo en miradas más plurales respecto a los sujetos que queremos visibilizar, ¿ya? Las sociedades y las violencias de la dictadura cruzaron transversalmente a los distintos sujetos, y hay eh, sujetos menos visibles dentro de nuestro análisis. Bueno, la infancia, las mujeres, la violencia política sexual, eh, la diversidad de sexogenérica y los tipos particulares de violencia asociados a estos sujetos. Yo creo que también hay ahí varias preguntas que todavía necesitamos responder, y que también esto es importante para democratizar los estudios, las investigaciones, las futuras generaciones. También yo creo que eso es relevante. Bueno, yo creo que es fundamental porque nos permite, o sea, activa, digamos, los recuerdos, la memoria, en mi caso, eh, como infancia en la dictadura, también la implicancia que tuvo el golpe en, en las trayectorias de nuestra familia, ¿ya? La importancia que tienen los procesos de escolarización durante el periodo de la dictadura. Entonces, nos remite a un momento y a un tipo de memoria donde la violencia aparece cruzando estos recuerdos, ¿ya? Independientemente de la situación en la que nos encontráramos o vivíamos, eh, esa lo escribí hace poco en una columna, ¿cierto? Algo que se activa a través del miedo, es precisamente esa percepción, ese recuerdo, esa experiencia a que algo podía pasar, sobre todo en las noches, ¿ya? Y en mi caso, claro, yo vivía en Santiago, en la comuna de La Granja, una comuna también bien golpeada por eh, bueno, violación a los derechos humanos, pero la violencia permanente, ¿cierto? Esto de pensar que en algún minuto iban a entrar a tu casa a allanar, mi familia, yo tengo una tía exiliada, se fue a Cuba, eh, y eso era como el argumento para que permanentemente allanaran nuestra casa, se llevaran detenido a mi abuelo, a mi papá, en fin. Entonces esos son, digamos, recuerdos que claro, que cuando se vive en esa experiencia en la infancia, quizás no se puede mucho como elaborar en ese momento frente a qué estamos. Pero sin duda son hechos marcadores, eso, la experiencia en los colegios, hechos marcadores de recuerdos de ese momento, y que son recuerdos compartidos con gente de mi generación y otras, ¿ya? Y yo creo que eso nos llevan a tener, por una parte, compromiso político, nos cruzó nuestra historicidad para dedicarnos a los temas que nos dedicamos, eh, o sea, tomamos decisiones político-académicas también en base a esa experiencia y al convencimiento también eh, de que la historia, la historiografía juega un rol fundamental en nuestra sociedad, ¿ya? Y yo creo que eh, en, digamos, recuperando nuestra, o sea, no son historias excepcionales, sino son historias
que nosotros analizamos colectivamente para tratar de elaborar nuestro pasado, pero también para tratar de aportar reflexivamente a cómo construimos el presente. Entonces, en este año, yo creo que a muchos de nosotras y de nosotros se cruzan estas memorias, experiencias de vida, pero creo que lo significativo es también hacer estos cruces generacionales, intergeneracionales, ¿cierto? Ver cómo el golpe eh, y este miedo inducido y las violencias, ¿cierto? Traspasan las generaciones, ¿ya? Y una de las cuestiones que, por lo menos desde las feministas o desde dentro de los grupos feministas, queremos relevar este año es el rol de nuestras compañeras, el rol que ocupa en el conocimiento público, lo que fue una violencia diferenciada de género y en particular la violencia política sexual como una problemática que no ha sido abordada en los informes de verdad, que no hay políticas públicas que discutan, ¿cierto?, la reparación, la búsqueda de justicia en estas temáticas, y cómo hoy día reconocemos a nuestra compañera digamos, en una condición también de resistente a ese tipo de violencia. Entonces, hay aquí una conmemoración que desde las memorias, por ejemplo, feministas, nos invita a relevar, destacar el relato, la experiencia de vida de compañeras de distintas generaciones y que hoy día tenemos que abrir públicamente estos debates. ¿Ya? Yo creo que es muy relevante lo que se está organizando, lo que se está haciendo en la academia, pero también fuera de la academia. En la universidad la mayoría asumió un compromiso público con generar instancias, ¿cierto? Pero lo importante es también preguntarse más allá de esta instancia o acciones, qué se instala, ¿cierto? Como debate público con las nuevas generaciones también. ¿Ya? Yo creo que ahí estos puentes que podemos hacer intergeneracionales son muy necesarios. En los colegios va a existir desde el mes de septiembre, ¿cierto? A octubre, semanas de reflexión. Y tendríamos que preguntarnos, bueno, ¿qué estamos haciendo para que esas semanas de reflexión sean nutridas, abordadas desde la reflexión historiográfica? Yo creo que ahí hay una enorme responsabilidad que tenemos desde el gremio y también desde las universidades, de poder aportar y, y, y articular esos trabajos, ¿cierto? De discusión. O sea, yo creo que por una parte las compañeras han hecho importantes trabajos en el ejercicio de esta memoria de la resistencia a la dictadura. Han existido varias publicaciones en el último tiempo, eh, compañeras militantes de distintos partidos, ¿cierto? Y no militantes de partido. eh, Han articulado un habla muy compleja, sobre todo aquellas que experimentaron violencia política sexual, porque en general, ¿cierto? La sexualidad es un tema todavía en nuestras sociedades eh, que que se discute poco en privado, entonces yo creo que se han abierto espacios para poder nombrar lo que ocurrió, ¿ya? Y también elaborar su propia memoria. Ahí yo creo que nos corresponde, o sea, por una parte, el compromiso de conocer, difundir, eh, establecer puentes que permitan que esas memorias tengan amplia circulación y difusión, eh, reconocer distintos soportes en los cuales se está trabajando hoy en día para hacer esa toma de conciencia. Hay compañeras, por ejemplo, en Concepción, que han hecho obras de teatro, que han desarrollado cantatas, que a través de distintas formas de expresión están llevando su memoria a una discusión más pública. ¿Ya? Yo creo que ahí, claro, nuestra reflexión desde la historiografía es cómo contribuimos a esa circulación de distintos soportes de difusión de esta memoria
Eh, y también el compromiso en el trabajo historiográfico, de cómo poner a las mujeres también en el centro del análisis sobre la violencia, pero también sobre esta potencia histórica que tienen hoy en día las compañeras de pararse, de proponer, de articularse desde el feminismo y, digamos, un orgullo feminista por ser parte, digamos, de esta lucha. ¿Ya? Yo creo que hoy día el feminismo precisamente nos permite articularnos como mujeres de distintas generaciones, de distintas posiciones, incluso de distintos sectores de clases sociales, en un horizonte común. ¿Ya? Y un momento muy eh, interesante desde el punto de vista político para ver cómo el feminismo permea también la cultura política nacional. Yo creo que lo está haciendo. Quizás no podemos ver mucho en este momento, un poco cruzado por el avance, ¿cierto? Bueno, del negacionismo y de esta ultraderecha autoritaria y pinochetista, eh, pero yo creo que eh, si eh, vemos este momento como eh, digamos, no solamente como en el corto plazo, sino en lo que ha ocurrido en el último tiempo en nuestro país, hay sí una renovación interesante de cómo la cultura política desde el feminismo ha ido transformando esta lógica más jerárquica, más tradicional, autoritaria o, 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 o también, jerárquica digo también en términos de la academia o de la historiografía, ¿cierto? Como que la historiografía, yo creo que ahí eh, está la necesidad de reconocer que hay otras formas de eh, instalar discursos públicos sobre la historia, sobre nuestro pasado, y donde la historiografía tiene mucho que aprender, escuchar, ponerse a disposición, ¿cierto?, de ciertos procesos. ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia!